Baruch Hashem, pueden sentarse, estimados Haverim y Haverot. Bendecimos al Eterno en esta mañana que nos permite estar unidos aquí presentes y a ustedes ahí a través de las salas de YouTube, de Facebook. Baruch Hashem, es una bendición ser de bendición. Bendito sea el Eterno, amados. Qué alegría, qué gozo nos da este día, ¿verdad? Poder estar exaltando al Eterno, bendiciendo su nombre grande y maravilloso, porque no hay otro como nuestro Elohim, nadie comparable a él. Verdad es nuestro Rey. Baruch Hashem. Bien, estamos con la Parashá Shemot. Estamos con la Parashá Shemot. Hacemos un recordatorio de lo que leímos en el lapso de esta semana, ¿verdad? Los hijos de Israel se multiplican en Egipto, amenazado por la creciente cantidad de israelitas. El paro los esclaviza y ordena a las parteras hebreas, Shifra y Púa, matar a todos los varones que nazcan. Cuando ellas no cumplen, manda a su propia gente a arrojar a los bebés hebreos al Nilo. Yochebed, la hija de Leví, y su marido Amram tienen un hijo. El niño es colocado en un canasto en el río, mientras su hermana Miriam observa desde lejos. La hija del paro descubre al niño, lo cría como propio y lo llama Moshe. Ya de joven, Moshe deja el palacio y descubre las dificultades de sus hermanos. Ve a un egipcio golpeando a un hebreo y mata al egipcio. Al próximo día ve a dos israelitas peleando entre ellos. Cuando les advierte, estos revelan a Moshe lo que hizo el día anterior. Así, viéndose forzado a huir de Egipto hacia Midian. Allí rescata a las hijas de Yitro, se casa con una de ellas, Sípora, quien va a ser la protagonista de la enseñanza de esta mañana, y se vuelve el pastor del ganado de su suegro. Adonai se aparece a Moshe en una zarza ardiente al pie del monte Sinaí y le instruye ir hacia el paro y exigirle: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Aarón, el hermano de Moshe, es designado como su portavoz en Egipto. En Egipto, Moshe y Aarón reúnen a los ancianos del pueblo de Israel para decirles que el tiempo de la redención llegó. La gente les cree, pero el paro, el faraón, se niega a dejarlos ir, además intensificando el sufrimiento del pueblo. Pues esto, amados, es, ¿verdad?, parte del resumen de la parashá que leímos en el lapso de esta semana. Y la lectura de hoy nos lleva, amados Haverim y Haverot, a Shemot, capítulo 4, verso 18 en adelante. Mujeres injertadas al pacto. Mujeres injertadas al pacto. La parashá comienza diciéndonos en la lectura de esta mañana, la lectura congregacional, la lectura de Shabbat. Así se fue Moisés, volviendo a su suegro Jetro. Yitro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Adonai a Moisés en Madián: ve, vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte.
Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Elohim en su mano. Bueno, algo que podemos ver desde claro en la parashá de esta semana es que Moshe fue un buen ejemplo en verdad, pues al servir a Elohim no significa el ser negligente con tu empleador. Moisés es un ejemplo de lo que es el respeto a la autoridad, de estar bajo autoridad. Y aquí vemos, amados Javerim y Javerot, algo muy interesante. Servir al Eterno no significa ser negligente con tu empleador, con tu guía espiritual. No se puede decir que se sirve a un Elohim que no se ve y no servir a quien se ve. Todos nosotros sabemos que Yitro era Cohen en Midian. Era un príncipe. Era una autoridad en Midian. Y Moisés va donde él y le informa lo que piensa hacer. Muchas veces nosotros queremos tomar decisiones sin consultar a quienes pueden tener experiencia o de quien se puede recibir un buen consejo. Y muchas veces terminamos siendo negligentes. Moshe ha sido llamado por el Eterno, sí, ha sido llamado por el Eterno. Escucha la voz del Eterno. Pero Moshe no agarró y dijo, pues ya me habló el Eterno y me voy. No es así como funciona el reino de Hashem. Y lo mismo sucedió con Israel. Y lo vimos en el lapso de esta semana, los que leyeron las notas de la parashá enviadas a través de los grupos. Moshe no llegó a Egipto y armó una revolución y se llevó a la gente. Ya me habló el Eterno me dijo que se tienen que ir y vámonos. No. Moshe fue donde el Paro, porque el Paro era el dueño y amo de en ese momento los hebreos. Entonces, el respeto a la autoridad es un principio fundamental de la Torá. Y aunque quizás no veamos un mandamiento que diga y respetarás a tu líder, a tu jefe, etcétera, lo vemos implícito y estos son los verdaderos mandamientos. Los principios eternos de la Torá. Moshe va donde su suegro, no solo porque era su suegro, sino porque recordemos que Yitro era Cohen en Madián. Y Yitro le dice a Moshe, ve en paz, lo bendice. Si uno se va a mover de un lugar a otro, tiene que agradecer, despedirse y poder irse en paz. No irse en violencia, porque de nada sirve moverse. Hay que hacer las cosas en paz.
Moisés se aseguró de que estuviera todo en claro para que él pudiera salir. Aún el llamado del Eterno no quitó la necesidad de la cortesía humana y el de respetar a su suegro como Cohen de Midian. Y cuando Moshe ha hecho esto, ahora mire lo siguiente, el verso 19. Dijo también, note lo siguiente, amado. Note que primero, estas cosas se tienen que ver cuando leemos la escritura, pero a veces no las vemos. Pero es necesario que aprendamos a leer conectando las cosas. Miren lo siguiente. Moisés volvió a su suegro Yitro y le dijo a su suegro: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. E Yitro dijo a Moshe: ve en paz. Y después de que Moshe ha hecho esto y ha recibido la bendición de su suegro, note lo siguiente, dijo también Adonai a Moshe en Madián. ¿Por qué dice en Madián? ¿Y por qué dice dijo también Adonai a Moshe? No, note que no está primero y dice dijo Adonai a Moshe y luego Yitro le dijo a Moshe, sino que primero está Yitro diciéndole a Moshe y luego dice la Torá, dijo también Adonai a Moshe. ¿Qué nos enseña esto? No tienes el respaldo del Eterno si no estás bajo autoridad. Yo no me ministro de hombres, estás equivocado. Aún el propio Talmud dice, hazte un maestro. Todo el que se diga Rosh, Rabino, Moré, Roe o como se quiera llamar, pero que no está bajo la enseñanza, la instrucción, la tutela de otro, quien quiere tener el respaldo del Eterno tiene que estar bajo autoridad. Por eso es que el verso 19 dice, dijo también Adonai a Moisés, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces el Eterno confirma, respalda a Moshe. La parashá de esta semana pudiera titularse el nacimiento de un líder. Vemos a Moshe adoptado por la hija del faraón, creciendo como príncipe en Egipto. Lo vemos como hombre joven, dándose cuenta por primera vez de lo que significa su verdadera identidad. Él es, y lo sabe, miembro de un pueblo esclavizado y sufriente. Dice Shemot 2:10, y al crecer fue hacia donde estaba su gente y los observó en su dura labor. Y vio que un egipcio castigaba a un hebreo, a uno de su propio pueblo. Interviene, actúa. Es la marca de un verdadero líder, de un verdadero padre. Hacer por los suyos. No solamente mirar sus lados malos,
sino mirar sus necesidades. Y a Moshe lo vemos intervenir 3 veces. 2 veces en Egipto y una en Midian. Después somos testigos de la escena de la zarza ardiente, en la que 4 veces, hasta que Elohim se enoja y Moshe se da cuenta de que no tiene opción. Él vacila. Pero este es solo el lado superficial del relato. La Torá es un libro profundo y sutil, y no siempre manifiesta su mensaje en la superficie. Por debajo hay otra historia mucho más impactante, pero no de un héroe, no de un líder, sino de 6 heroínas, 6 mujeres valientes, sin las cuales Moshe no habría existido. Por eso es que yo, en vez de ponerle a esta parashá el tema de el nacimiento de un líder, le puse esta mañana como tema mujeres injertadas al pacto. Primero está Jochebed, la mujer de Amram y madre de las 3 personas que luego se convierten en grandes líderes de los israelitas: Miriam, Aharón y el propio Moshe. Fue Jochebed la que en el apogeo de la persecución egipcia tuvo el coraje de tener un hijo, esconderlo durante 3 meses y después elaborar un plan para darle la posibilidad de ser rescatado. Porque también el Eterno ha dotado a la mujer de inteligencia, de sabiduría. Así que no permitas que un hombre te diga: eres una tonta, no sabes hacer las cosas, no sabes hacer nada. No permitas que eso te afecte, porque Adonai en la Torá muestra a mujeres capaces. Sabemos muy poco acerca de Jochebed. En su primera aparición en la Torá no aparece su nombre, pero continuando con la narrativa, no deja lugar a duda acerca de su valentía y de sus recursos. Y no es casualidad que sus 3 hijos fueran líderes. Y recuerde que los hijos siguen el ejemplo de la madre, porque es ella la que más está en casa. Jochebed era una mujer capaz. La segunda fue Miriam, la hija de Jochebed y hermana mayor de Moshe. Fue ella la que cuidó al niño mientras flotaba dentro del pequeño arca río abajo. Y fue ella la que se acercó a la hija de Paro para sugerirle que fuera criado junto a su pueblo. El texto bíblico describe a la joven Miriam dotada de una personalidad inusualmente intrépida y con gran presencia de ánimo. La tradición rabínica va más allá. En un impactante midrash leemos cómo, al escuchar el decreto por el cual todo recién nacido varón debía ser ahogado en el río, Amram propuso a los israelitas divorciar a sus mujeres para que no nacieran más niños. Tenía cierta lógica. ¿Sería correcto traer al mundo hijos si hubiera un 50% de probabilidad de que fueran ultimados al nacer? Pero su joven hija Miriam, según la tradición, discutió con él y lo convenció de que cambiara de parecer. ¡Wow! Esto está interesante. Una hija se enfrenta al papá porque el papá no está tomando decisiones correctas. ¿Sabían ustedes eso?
Por eso les dije, la tradición rabínica va más allá. Amram pensó, para solucionar el problema, divorciémonos. Porque esta situación ya no tiene remedio. Idea equivocada. Su hija lo confronta, discute con él, tiene una charla con él muy fuerte. Por eso la tradición rabínica dice, discutió con él, disertó sobre el asunto. No peleó, sino que disertó el tema con su propio padre. Y lo convenció de que cambiara de parecer. Y según el Midrash, Miriam le dijo a su padre, tu decreto, dijo ella, es peor que el del faraón. El suyo afecta solo a los niños varones, el tuyo castiga a todos. El de él priva a los niños de este mundo, el tuyo también los priva del mundo por venir. Mire cómo el Eterno está utilizando a Miriam a veces los padres podemos pensar que porque somos los papás y nos deben respetar y nos deben honrar, no pueden decirnos nada acerca de lo que hacemos. Estamos equivocados. Platicando en un momento con mi hijo Suriel, me dice, en una ocasión mi hijo Suriel me dice, papá, los hijos a veces sabemos más de lo que ustedes como papás creen. Nos damos cuenta de muchas cosas que a veces ustedes no se dan cuenta. Amram lo reconsideró y como resultado nació Moshe. La implicancia es clara. Miriam tenía más fe que su padre. Por eso les dije, mujeres injertadas al pacto. La tercera y cuarta son las dos parteras, Shifra y Púa, quienes frustraron el intento genocida del paro al recibir la orden de matar a todos los varones israelitas al nacer. Ellas, dice Shemot 1:17, temieron a Elohim, no hicieron lo que les ordenó el rey de Egipto y permitieron vivir a los niños. Cuando las convocaron y acusaron de desobediencia, evitaron el castigo con un relato ingenioso. Las mujeres hebreas, dijeron, son muy vigorosas y dan a luz antes de que podamos arribar. Con ese ardid salvaron muchas vidas. Lo significativo de esta historia es que la primera instancia de una de las contribuciones más grandes del judaísmo a la civilización, el concepto de que existen límites morales al poder. Hay órdenes que no deben ser obedecidas. Hay crímenes contra la humanidad que no pueden excusarse con la idea de que yo solo obedecía órdenes. Este concepto, conocido generalmente como desobediencia civil, es atribuido habitualmente al escritor norteamericano del siglo XIX, Henry David,
y penetró en la conciencia internacional después del Holocausto y los tribunales de Nuremberg. Su verdadero origen, sin embargo, estuvo miles de años antes en las acciones de dos mujeres, Shifra y Pua. Por su casi desapercibida valentía, se ganaron un lugar entre las heroínas morales de la historia, enseñándonos la primicia de la conciencia sobre el conformismo, la ley de justicia por sobre la ley de la tierra. No obedecieron al rey, porque en este caso el rey estaba equivocado. Y con todo respeto, cuando fueron llamadas se presentaron ante Paro. Hombres, a veces podemos estar equivocados. Y la mujer puede estar en lo correcto. Sobre todo si cuando como hombres actuamos contrario a la voluntad del Eterno. Y bueno, la quinta es la mujer que aparece en nuestra parashá esta semana y en esta lectura. Sípora, la esposa de Moshe. Aun siendo la hija de un Cohen midianita, estuvo decidida a acompañar a Moshe en su misión a Egipto. Pese a que no tenía razón alguna para arriesgar su vida en tamaña odisea, en un pasaje profundamente enigmático en esta parashá, vemos que ella fue la que salvó la vida de Moshe al circuncidar a su hijo. Shemot capítulo 4, verso 24 al 26. Resulta que en el viaje en la hostería, Adonai salió al encuentro de Moshe e intentó matarlo por no haber circuncidado a su hijo. Entonces Sípora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo. Adonai le salió al encuentro y quiso matarlo. Este es un evento misterioso, pero al parecer el Eterno está confrontando a Moisés de una manera fuerte, debido a que Moisés no había aún circuncidado a su hijo. Adonai demanda que esto se haga de la manera correcta antes de que Moisés entrara a Egipto y empezara a cumplir el llamado del Eterno. No debe haber duda de que por alguna razón, la cual no se registró, Moisés falló en llevar a cabo la instrucción divina concerniente a la circuncisión. De una obediencia completamente establecida, todo se mueve hacia adelante. Ahora, pondremos algunas interpretaciones midrágicas en este verso tan enigmático. Según Rashi, el ángel enviado por el Eterno procuró matar a Moisés,
Este no había circuncidado a su hijo Eliezer, y porque había sido moroso en hacerlo, mereció ser castigado con la pena de muerte. Otra interpretación midrágica nos dice sobre este texto: así pues tomó a su esposa e hijos, uno de 8 días, consigo, y se encaminó a Egipto. Ese día, más temprano, debía haberle practicado la milá, la circuncisión, a su hijo menor, pero lo aplazó argumentando que estando en el camino el niño podría enfermar. Este retraso en cumplir una de las mitzvot que enlazan íntimamente al hebreo con el Eterno, le valió recibir la visita de un enviado del Eterno que tenía como misión enfermarlo, de modo tal que recordara cumplir Nedarim 32a con la circuncisión de su hijo. Rabino Yossi dijo: el cielo no lo quiera. Moisés no fue moroso en circuncidar a su hijo, sino que se había dicho a sí mismo: si lo circuncido ahora y luego emprendo el camino, ello pondrá al niño en peligro durante los 3 días iniciales después de la circuncisión. Y circuncidarlo ahora y esperar 3 días de partir, tampoco puedo hacerlo, ya que el Eterno me ha ordenado: ve, regresa a Egipto. Por esta razón demoró la circuncisión. Entonces, ¿por qué razón mereció la pena de muerte? ¿Y quién lo salva de la pena de muerte? ¿Por qué razón mereció la pena de muerte? Porque en el mesón se ocupó primero de otros asuntos en vez de la circuncisión inmediatamente después de llegar. Por eso dice el verso 24: resulta que en el viaje, en la hostería, es decir, en la casa de hospedaje, en el mesón, habiendo tenido el tiempo para cumplir con su deber como padre, como israelita, como hebreo, en obedecer al Eterno y llevar a la familia a obediencia al Eterno, Moisés se ocupó en otras cosas. Según el Midrash, el ángel adoptó la forma de una serpiente y engulló a Moisés desde la cabeza hasta los muslos, y luego lo engulló desde los pies hasta ese lugar. Al ver esto, su esposa Sífora comprendió que ello se debía a la demora en realizar la circuncisión. Su esposa Sífora pudo ver que Moisés no se estaba ocupando de los deberes familiares como hebreo. Y en consecuencia, un mensajero de Adonai en forma de serpiente vino contra Moisés. La serpiente, en este caso, llevándolo a otra manera de entender, la serpiente puede representar la mentira, la enfermedad, el adulterio, otra mujer que viene y empieza a embaucar al hombre. Y el hombre no se da cuenta porque está ocupado en sus asuntos. Pero Sífora se da cuenta. Entonces Sífora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo
y le echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. La Torá Emet traduce así: entonces Sípora tomó un cuchillo de piedra y le cortó el prepucio a su hijo, y al arrojar el prepucio a sus pies, dijo, refiriéndose a su hijo: tú eres el asesino de mi esposo. O sea, estuviste a punto de provocar la muerte de mi esposo, pero no porque el hijo fuera el culpable, sino porque en el hijo no se había cumplido el deber paternal. El ángel de la muerte lo soltó a Moshe y ella dijo: mi esposo casi muere a causa de la circuncisión. Algunos ven aquí en las palabras de Sípora así como que si fuera una mujer amargada. No, amados. Quizás fue la primera vez que ella reconoció la seria naturaleza del llamado de su esposo y de lo importante que era que toda la familia caminara en los caminos del Eterno. Repito, a veces el hombre puede decirle a la mujer: estás amargada, sueltas amargura con eso que me dices. ¿Sabe por qué? Porque la mujer está haciendo ese lado que el marido no quiere. Pero esta mujer Sípora reconoció la seria naturaleza del llamado de su esposo y de lo importante que era que toda la familia caminara en los caminos del Eterno. Sípora. Mujer ajena al pacto. Recuerde que era madianita, que decidió injertarse en Israel y obedecer al Elohim de Israel. El nombre de Sípora en hebreo significa pájaro, ave, avecilla, golondrina. Viene de la raíz primaria zafar, que significa el eludir, retornar y madrugar. La historia de Sípora se desarrolla en el año 1531 aproximadamente y se narra en el segundo libro de la Torá, como podemos ver en Shemot. Sípora, esposa de Moshe, mujer ejemplar, no precisamente porque haya hecho algo de valor a nuestro pueblo, sino por su actitud, que a pesar de ser madianita, se añadió al pueblo de Israel. Seguramente tuvo sus errores. Sin embargo, lo que la Escritura nos revela de ella nos permite ver que fue una mujer similar a Ruth. El testimonio de Sípora nos deja un ejemplo de mujeres extranjeras que se injertan al pueblo de Israel a través de un varón. Moshe era un varón muy destacado en la nación egipcia, pero al querer defender a un hebreo, mató a un egipcio y después tuvo que huir. Y ya lo leímos, ¿verdad? Llegó a la tierra de Midian, donde conoció a las hijas de un hombre llamado Yitro. Madián es esa tierra, una tierra al norte del desierto de Arabia, fundada por un descendiente de Abraham y Setura,
que llevaba el mismo nombre. Moshe y Zípora se casan, tienen 2 hijos, el mayor Gerson y el menor Eliezer. Vemos a esta mujer que al ver el mal que había venido sobre Moshe, comprendió el aspecto espiritual del asunto. Y nótese que ella no nació dentro de un seno hebreo donde tenían conocimiento del Eterno, sino dentro de un seno gentil. Pero eso no lo impidió desarrollar espiritualidad. Y como podemos ver, el Eterno bendijo la descendencia de Moshe con Zípora, y para ello era necesario que ella pusiera de su parte. Además, recordemos lo que se le dice a Moshe en Primera de Crónicas 23, 13 al 17. Como vemos, el Eterno bendijo la descendencia de Moshe con Zípora. Y los hijos de Moisés, varón de Elohim. ¿Cuánto tiempo ya llevo? Bueno, yo pensé que ya llevaba yo 2 horas. Yo dije, no puede ser. Bueno, ok. Entonces vemos otra mujer más, amados. La impresión que nos transmite Zípora es de un personaje con capacidad de decisión monumental que en un momento crucial tuvo más presencia que el mismo Moshe ante el requerimiento de Adonai. Repito, y maridos, escuchen. La impresión que nos transmite Zípora es de un personaje con una capacidad de decisión monumental que en un momento crucial tuvo más presencia que el mismo Moshe ante el requerimiento de paro. Varones, no el que traigas kipá, tzitzit, y todo lo demás. No. Tu esposa puede que no traiga kipá ni tzitzit, pero puede que ella tenga decisiones de parte del Eterno para momentos cruciales en las que quizás nosotros como hombres no podemos ver. Yo le agradezco al Eterno por la esposa que tengo, porque a veces me da mis buenos regañones. No en todo está de acuerdo conmigo, ni tiene por qué estarlo, pero no por eso me falta el respeto. Pero a veces viene y me dice, quiero hablar contigo. Y hay cosas que quizás yo no puedo ver, que ella sí ve. Entonces, una mujer puede tener decisiones monumentales para momentos cruciales que tú como varón
no puedes ver. Así que mujeres, no se sientan inferiores solo porque no traen kipá o tzitzit. Porque los tzitzit es solamente algo simbólico de lo real y verdadero. ¿Para qué son los tzitzit, por ejemplo? ¿Para qué son los tzitzit, hijo? Para recordar los mandamientos. Pero ¿de qué sirve que traigamos tzitzit si no nos acordamos de lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer? Una mujer puede que no traiga tzitzit, pero se acuerda de lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer. Y esto fue lo que hizo Sípora, circuncidar a su hijo. Y este tema no se trata de liberación femenina ni de feminismo, nada que ver. Es principios de Torah. Así que mujeres, bendigan a Hashem, porque también les ha dotado de sabiduría, entendimiento, revelación, conocimiento, habilidades, capacidades. Y varones, no se sientan mal por la enseñanza de hoy, sino digan, bendito sea Hashem, porque ahora puedo ver la esposa que Adonai me ha dado. No sé, creo que nadie se esperaba algo de la enseñanza así esta mañana. Ni yo, pero era lo que el Eterno quería que yo hablara esta mañana. Pero hay una última mujer en esta parashá después de mencionar a Sípora. Y tenemos a la hija de Paro. Fue ella la que tuvo el coraje de rescatar al niño israelita y criarlo como propio en el mismo palacio en el que su padre pergañaba la destrucción del pueblo hebreo. La mujer que le dio a Moshe su nombre. ¿Quién era ella? La Torá no menciona su nombre. Sin embargo, el primer libro de Crónicas 4:18 hace referencia a una de las hijas del Paro llamada Batia, que es la mujer a la que identifican los sabios como la salvadora de Moshe. El nombre Batia significa la hija de Elohim. Y de ahí los sabios derivaron una de las lecciones más nobles. El santo bendito sea le dijo a ella, Moshe no era tu hijo, pero tú lo llamaste tu hijo. Tú no eres mi hija, pero yo te llamaré mi hija. Entonces, superficialmente la parashá de Shemot trata sobre la iniciación en el liderazgo de un destacado personaje. Pero bajo esa superficie encontramos la narrativa de 6 mujeres extraordinarias sin las cuales Moshe no habría existido. Pertenecen a una larga tradición de mujeres fuertes de la historia israelita, desde Débora, Hannah, Ruth, Hadasha, hasta en el mundo moderno, Ana Frank, Hannah Senesh, Golda Meir. Entonces, ahora aquí puede surgir una pregunta. Si las mujeres emergen con tanta fuerza como líderes, ¿cómo es que fueron excluidas de la ley judía
en determinar roles de liderazgo congregacional. Si lo analizamos cuidadosamente, veremos que la exclusión se operó en dos sectores determinados. No en todo la mujer está excluida como líder. No en todo la mujer está excluida como líder. La exclusión se operó en dos sectores determinados. Uno fue la corona del sacerdocio, la corona del ministerio, destinada a Aarón y a sus hijos. La otra fue la corona del reinado, destinada a David y a sus hijos. Estos dos roles fueron construidos sobre la base de la sucesión dinástica. Pero de la tercera corona, la corona de la Torá, las mujeres no fueron excluidas. Están las profetisas, no solo los profetas. Los sabios enumeraron a 7 en Megilá 14a. Siempre hubo grandes mujeres estudiosas de la Torá desde la época mishnaica hasta la actualidad. Entonces, no en todo la mujer está excluida para ser líder. Solamente en dos cosas: en la corona del sacerdocio, del ministerio, dada a Aarón y a sus hijos, y en la corona del reinado dentro de Israel, dada a David y a sus hijos. Por eso es que una mujer puede ejercer como jueza, puede ejercer como presidenta, puede ejercer en otras cosas, porque para otras cosas no ha sido excluida. Incluso en la tercera corona dentro de Israel, la corona de la Torá, las mujeres no están excluidas. El rabino Eliyahu Vashki Dorom, en su Responsa Binyan Ab, hace la distinción entre la autoridad formal u oficial, Semhut, y el liderazgo real, Hag Aga. Existen personajes que ocupan posiciones de autoridad. Primero, ministros, presidentes, que pueden no ser líderes en absolutos. Pueden tener el poder de hacer que la gente haga lo que ellos quieren, pero no tienen seguidores, no generan admiración, no inspiran deseos de emulación. A la vez pueden existir líderes que no tienen ninguna posición oficial y sin embargo son requeridos por su consejo o como modelo de función. No tienen poder, pero ejercen una gran influencia. Los profetas de Israel entran en esta categoría, como así también lo fueron con frecuencia los Gedolei Israel, los sabios de cada generación. Tanto Rashi como Rambam no tenían cargos oficiales. Algunos estudiosos afirman que Rambam era el gran rabino de Egipto, pero muchos lo niegan, aunque sus descendientes sí lo fueron. Cuando el liderazgo depende de las cualidades personales, lo que Max Weber llamó la autoridad carismática y no el título o el cargo, no existe diferencia alguna entre hombres y mujeres. Yochebed, Miriam, Shifra, Púa, Sípora y Vayá fueron líderes. No por la posición que ocuparan. Fueron líderes porque tuvieron coraje y conciencia. Se negaron a ser intimidadas por el poder o derrotadas por las circunstancias.
fueron las verdaderas heroínas del Éxodo. Su coraje es aún fuente de inspiración en nuestro tiempo. Que cada una de estas mujeres y su vida sean de inspiración para todos y todas los que estamos siendo visitados y llamados por nuestros Mesías en esta presente restauración. Y vivamos dando bien a nuestras parejas y familias todos los días de nuestras vidas, con la ayuda del Eterno y con la ayuda de nuestro Maestro Yeshua. Que la paz y la bendición del Eterno, amados Javerim y Javerot, sean con cada uno de ustedes. Que el Eterno sea bendiciendo sus vidas y que esta derashá, esta enseñanza, sea de bendición para todos ustedes. Shabbat Shalom. Baruch Hashem. Nos vamos a receso, amados, a la comida. Y si el Eterno permite, en aproximadamente 2 horas y media estaremos de nuevo con ustedes para el servicio de Minjá, la lectura de la Haftará y el comentario que corresponde a esta Haftará. Leitraot, hasta luego.